La trama del libro Carne de Ataúd de Bernardo Esquinca se desarrolla en gran parte haciendo uso del caso real de Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, cuyos asesinatos en serie se desarrollaron en la época del Porfiriato en México. El libro no toca a profundidad el caso por sí mismo, pero sí muestra una parte muy ilustrativa del desempeño de la policía y políticos a cargo en ese entonces, durante el transcurso y la resolución del caso. Será una comparativa del marco histórico y jurídico del manejo de las autoridades sobre los homicidios cometidos en el siglo XIX de la novela, con los aspectos reales de época, con argumentos enfocados en la teoría del criminal nato, que evidencia algunos estigmas de la época, la relación jurídica con el gobierno y los medios de comunicación, específicamente con los periódicos. Y finalmente con el desenlace del caso del chalequero considerando implicaciones históricas y legales que contribuyeron. En el libro, Carlos Roumagnach, personaje que en la vida real sí existió, es un inspector de policía y científico social que expone la teoría del criminal nato, de César Lombroso, la cual define a ciertas personas como criminales y tienen características de hombre primitivo, como los indígenas o quienes tienen tatuajes. Textualmente, el personaje de Carlos menciona: podemos decir que el delincuente nato es un individuo ancestral y degenerado que exhibe los estigmas físicos y mentales del hombre primitivo. A lo largo de la novela se hace uso de esta teoría para sustentar que alguien fuera considerado sospechoso o culpable de los asesinatos cometidos por el chalequero. La teoría dio pie a la creencia en la sociedad de que los criminales, en este caso el chalequero, no podía ser alguien de piel blanca, sino indígenas o personas con tatuajes. Debido a esto, en el libro la policía y la gente cercana al caso se muestran hostiles con las personas que cumplen con las características que la teoría del criminal nato enuncia. Durante el Porfiriato, la ideología social estuvo fuertemente determinada por la corriente del positivismo, corriente ideológica considerada conservadora que optaba por establecer jerarquías sociales marcadas, principalmente basadas en el estatus económico, para mantener el orden social. Respecto a la situación criminal, la situación en el país era de violencia por los constantes enfrentamientos de los militares de la recién instaurada República Restaurada con las facciones liberales, por lo que la sociedad apoyaba completamente las jerarquías sociales y sí creía en una biología del crimen, es decir, en los estigmas que la teoría del criminal nato menciona, y en factores morales, entre ellas el alcoholismo. Esta jerarquía tuvo impacto durante el seguimiento del caso, ya que de acuerdo a un artículo del periódico La Crónica, cuando recién se encontró el primer cuerpo víctima del chalequero, las autoridades no le dieron demasiada importancia al tratarse de una prostituta. Esta profesión fue muy común en el Porfiriato y, dadas ideologías de Francia, tuvo su propio reglamento que inclusive obligaba a las prostitutas a registrarse con fines de higiene, pero que socialmente solo acentuó la discriminación y la creciente idea de que las mujeres estaban a la disposición del género masculino. En el libro, uno de los personajes principales ficticio, Eugenio Casasola, trabaja como periodista en El Imparcial, periódico que verdaderamente existió en la época del chalequero. En la novela, dado los numerosos asesinatos del chalequero, Eugenio publica reportajes sin censura, sean del asesinato o de la situación del juicio del criminal. Todo con el apoyo del inspector de policía Carlos Roumagnach. Inclusive, se menciona que los periódicos habían agarrado gusto por publicar sobre casos sangrientos, ya que esto atraía a los lectores. Carlos Roumagnach, que inspeccionaba el asesinato, piensa que aprovechar la excesiva atención de los diarios para reflejar la eficiencia de la autoridad. Según el periódico Excelsior, Porfirio Díaz controlaba su imagen pública con un bajo perfil, es decir, mantener las cosas en secreto y que no se le criticara por sus acciones. Es por ello que para 1888 financiaba más de 60 periódicos dentro de la República con hasta 1 millón de pesos para mantener todo bajo su supervisión. Ayudado por la ley de imprenta que restringía cualquier publicación que pudiera causar algún desorden público, incitar desobediencia o incriminar a cualquier gobernante. Esta misma ley contradecía la libertad de prensa establecida en la Constitución. Durante estos años muchos escritores fueron torturados para evitar que sus palabras fueran publicadas y, aunque algunos textos salieron al público, los autores fueron castigados siendo encarcelados y las imprentas que los publicaron se clausuraron. Debido a esto, el periódico El Imparcial y otros periódicos de la época hubo censura en las publicaciones del caso, ya que los reportes de los asesinatos no fueron públicamente difundidos hasta que se entendió que el chalequero era un asesino serial. Cambiando el tema del reportaje hacia el concepto del asesinato serial y restando importancia a las acciones en la materia de seguridad que las autoridades no ejercieron. La historia menciona que el chalequero tuvo 2 juicios, el primero en el que se le condena a la pena capital, es decir, la pena de muerte, por homicidio con las ritualidades legales correspondientes. En el segundo juicio se informa que el presidente le ha indultado la condena anterior y en esa ocasión se le da una pena de 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa,
A lo largo de estos juicios se le realizaron entrevistas al chalequero, en ocasiones con audiencia. Durante este proceso se relata que la audiencia reaccionó con insultos, abucheos y actitudes despectivas hacia este. Según un artículo sobre el sistema penal en el Porfiriato, las ritualidades legales consistían en que el proceso se sometiera a revisión con base en la Carta Magna de la época y posteriormente fuera aprobada por el presidente. Al chalequero se le dictó la sentencia de muerte en un primer juicio, que fue conmutada por Porfirio Díaz y reducida a 20 años de prisión. El chalequero fue liberado por un error burocrático, pero en 1904 volvió a ser arrestado tras haber asesinado y violado a una anciana. Permaneció en la cárcel hasta 1908, cuando falleció de una enfermedad. En esta obra de Bernardo Esquinca se declara al inicio que el libro contiene un contexto histórico real, pero alterado para los fines del autor. Es por eso que esta obra es una excelente demostración sobre cómo un libro puede estar relacionado con la realidad de una forma muy especial. En el libro se menciona al chalequero debido a que la abuela de Casasola, que es el personaje principal de esta historia, tuvo una amante, la cual fue asesinada por el chalequero, dando origen a un punto crucial del resto de la saga. Asimismo, el abuelo era reportero, y comenta en su historia que la mayoría de las veces era silenciado con el fin de no decir cosas que puedan afectar al presidente de la época, que era Porfirio Díaz. Durante el Porfiriato, muchas personas buscaban proteger la imagen de Porfirio Díaz, y como ya fue mencionado anteriormente, durante el siglo XIX, él mismo financiaba más de 60 periódicos para mantener un perfil bajo. Es por eso que la novela se ve representado como el abuelo de Casasola fue silenciado con el fin de no dañar la imagen del presidente. En la historia aparecen distintos personajes ficticios y reales que a la vez tienen relación con la realidad, en este caso la de los eventos del chalequero. Uno de ellos es Julio Ruelas, pintor mexicano y amigo de Casasola en la historia. Él en la historia no se expresa mucho, pero tras investigar e intentar relacionar de forma directa la realidad con la literatura, se encuentra que las principales ilustraciones de Ruelas abarcaban representaciones de agresiones y violaciones sexuales. A pesar de que el libro hace uso de elementos ficticios, relata un acontecimiento de ámbito público de gran importancia, abarcando la historia y las leyes de la época. Aun cuando hay discrepancias de fechas para el marco histórico respecto a los personajes presentes en la narración y de aplicación de leyes por el marco jurídico, el libro sí muestra una manera real de cómo se vivió la presencia de este asesino serial en la sociedad de la época.